Oye, Dime, corazón. ¿cómo te sientes teniendo 69 años? ¿Cómo me siento? Pues mejor que cuando tenía 40. Así me siento. Porque sabe más el diablo por viejo que por diablo. Cuando era joven era como una especie de bomba de relojería inmensa, porque una es hiperactiva, y además empezaba muchas cosas y nunca terminaba ninguna. Era esa fuerza casi sin control y sin dirección. Me acuerdo que había un anuncio de la Michelin que decía que fuerza sin dirección de poco servía. Con la retrospectiva puedo decirte que efectivamente fuerza sin dirección de poco sirve. Así que yo estoy encantada con mis 69 años, estoy encantada con mis arrugas, con mi pelo blanco, con mis tetas caídas. Estoy encantadísima de la vida. ¿Cómo es eso? Te preguntarás, ¿verdad? Bueno, porque hago cosas que no me atreví a hacer ni con 30, ni con 40, ni con 50. Cuando yo era joven, aunque fuera esa bomba de relojería, tenía muchos complejos, que si era fea, que si era muy delgada, que si solamente me venían los perros detrás por mis huesines, que si 50.000 cosas que la gente que tiene 30, 40 seguramente puede coincidir. Vergüenza de lo que pensara el otro, vergüenza de lo que dijera el otro, porque además yo vengo de una época en la que te decían que si no quieres que la derecha sepa algo, no se lo digas a la izquierda. Y sobre todo yo crecí con una frase que tengo muy grabada de mi madre, que siempre decía que cuidado porque qué van a decir los demás, qué van a decir los vecinos. Y yo siempre respondía, ¿van a pagarnos el alquiler? Porque si los vecinos nos pagan el alquiler, that's okay, me callo. Pero si no, pues entonces voy a hacer lo que yo quiera. Así que estoy encantada con estos 69 años y estoy encantada de entrar en una época 70 en donde te repito que tengo más fuerza que cuando tenía, no sé si mirarte aquí o mirarte allí, que cuando tenía 40 años. Y es evidente que hago cosas ahora. Si tengo que ser sincera, es que ya me gustaría haberlas hecho, haber descubierto lo que sé ahora con 40 años. Pero claro, esto es imposible, ¿no? Así que 69 años para mí es the best. Además, he tenido la gran suerte de vivir la época de los hippies, la época de la bohemia. Yo vengo de una familia muy bohemia, con un nivel cultural elevado, porque en mi casa yo recuerdo que habían reuniones en varios idiomas, en inglés, en francés, en alemán. Y claro, era un ambiente muy rico a nivel cultural. Además vengo de familia de artistas, pintores, menos escritores, gente del mundo del cine, mi propia hija que es actriz. Por parte de mi padre tengo gente metida también en el mundo del cine. Hay un ambiente cultural elevado. Con lo cual, quizás esto también me ha ayudado a darme cuenta que los 69 años, además con un poco de picardía, el número 69 es the best. ¿Vale? Así que tengo una fuerza, repito, como te he dicho al principio, que no tenía con 40. Sé muy bien qué quiero, cómo lo quiero y de qué manera lo quiero. Y por ejemplo, con el tema de la cabaña, empezar una cabaña con 69 años, bueno, la empecé con 68, sí, es perfecto, porque la edad no está en la parte cronológica, está en la cabeza, en la mente. Hay un director de cine que creo que ya está muerto, que era el Oliveira, que era portugués, que este hombre estuvo grabando películas hasta los 102 años, si no me falla la memoria. Así que yo veo más gente vieja de 30 años que no de mi generación. Quizás porque estamos acostumbrados a luchar. Y tengo claro que soy una guerrera. Así que
No sé cómo será en tu época cuando tú alcances los míos, si es que llegamos, porque al paso que vamos, pero sí te puedo decir que incluso físicamente, porque a veces mucha gente me pregunta, oye, pero físicamente no sientes que eres menos. No, tengo más fuerza que antes, porque antes era como muy mental y bueno, posponía todo lo que fuera físico, ¿no? Y cuando empecé a hacer la cabaña, lo que yo me di cuenta es que tenía que hacer masa muscular a full y yo no la tenía, así que cogí un entrenador personal y a tope para poder mover estos troncos y las piedras y esas cositinas, ¿no? Eso es lo que es para mí 69 años. Sabiduría, y te repito, sabe más el diablo por viejo que no por diablo. ¿Alguna pregunta más? Ya está todo. Gracias. Nos vemos. Ah, estopedadismo. Porque todos, absolutamente todos, si tenemos la suerte, llegaremos a viejos, es decir, sabios. Ahora sí. Chao, bacalao. Gracias.